Bueno, nuevamente nos encontramos. Esta vez es para referirnos a las diversas disciplinas jurídicas que tienen algún tipo de relación con el ambiente. Entonces, la primera pregunta que nos podemos hacer, ¿cómo es la relación entre derecho y ambiente? Existe una estrecha vinculación entre el ambiente y diversos derechos en un sentido objetivo, el conjunto normativo. Así nosotros podemos hablar de un derecho internacional ambiental, pero también de un derecho nacional ambiental, de un derecho civil que puede receptar al ambiente, el penal, el administrativo, el agrario, el minero, para nombrar solo algunos, porque también podríamos aludir a modernos derechos como el derecho de aguas, el derecho forestal, el derecho climático. Entonces, ¿qué es el derecho ambiental? Cuando hablamos de derecho ambiental, ¿ante qué nos encontramos? Ante un complejo conjunto de tratados, de convenios, de estatutos, de leyes, de reglamentos, y el derecho común, que de manera muy amplia funciona ¿para qué? Para regular la interacción de la humanidad y el resto de los componentes biofísicos o el medio ambiente natural, con el fin de reducir los impactos de la actividad humana, tanto en el medio natural y en la humanidad misma. Trata entonces, en cierto modo, de estudiar esta interrelación primaria y dinámica. Diríamos que es un derecho transdisciplinario. Por cuanto se trata del derecho ambiental, no es suficiente tomar en cuenta muchas veces solo las fuentes de orden social o económico en un periodo o momento indicado, puesto que esta disciplina jurídica exige el aporte de la interacción con otras materias, disciplinas científicas. Además, el derecho ambiental es dinámico, como la propia vida, sí, ya que la constante evolución de las ciencias y tecnologías y su puesta en práctica en ocasiones tienden a desembocar en una acción y efectos contaminantes o de deterioro del medio ambiente, situaciones estas que obligan a realizar una mayor y actualizada labor legislativa o reglamentaria ambiental con el fin de contrarrestar o bien de prevenir sus efectos negativos. Además, diríamos que el derecho ambiental es un derecho innovador y solidario, dado a que se distingue de otras disciplinas jurídicas por la existencia de una serie de elementos que le son propios, específicos, distintos y que brindan una visión global del derecho a partir de la noción del ambiente como sistema. Nos podríamos preguntar acerca de ¿qué características tienen las normas ambientales? Las normas que internalizan la dimensión ambiental se distinguen por el sustrato ecológico, esa es su base, el componente técnico reglado, el énfasis preventivo, la ubicación espacial, la primacía de intereses colectivos en relación a los individuales. Asimismo, esas normas revisten carácter interdisciplinario, a veces hasta transdisciplinario, dinámico, innovador y solidario. Interdisciplinario, ya que su autonomía no excluye de ningún modo su relación con las otras normas del derecho, pues existe entre ellas y las demás una cierta interrelación primaria y dinámica. ¿Por qué decimos que a veces es transdisciplinario? Porque cuando se trata del derecho ambiental no es suficiente tomar en cuenta fuentes de orden social o económico en un periodo o momento determinado, puesto que esta disciplina jurídica exige el aporte o la interacción de otras materias científicas. Dijimos que es un derecho dinámico, ya que la constante evolución de las ciencias, de las tecnologías y su puesta en práctica en ocasiones tienden a desembocar en una acción y en efectos contaminantes o de deterioro del medio ambiente, situaciones estas que tienen que estar reguladas y constantemente actualizadas. Además, el derecho ambiental es un derecho innovador y solidario, dado que se distingue de otras disciplinas jurídicas por la existencia de una serie de elementos que le son propios, que
que son específicos y que se caracterizan por el desarrollo de ciertas materias normativas y doctrinarias. ¿Qué es lo que sucede con el conjunto normativo del derecho ambiental? Opera una dispersión normativa, debido a la existencia de una profusa cantidad de instrumentos jurídicos que tienen por objeto crear la sensación de gran protección, de seguridad, de una actividad jurídica, cuando en realidad, ¿qué es lo que sucede? Que persiste una gran desorientación en cuanto a su efectiva aplicación. Plantea la ausencia y desaparición de las responsabilidades cuando suceden hechos con cierta negligencia, decisiones u opciones que a veces son equivocadas, que generarían responsabilidades que son tratadas como supuestas catástrofes naturales, cuando en realidad hay responsables. Los instrumentos internacionales para la protección de los recursos naturales y del ambiente presuponen que las instituciones deben ser creadas en función de las necesidades que se pretende satisfacer en forma conjunta. Su énfasis es preventivo, por entender que la coacción a posterior resulta particularmente ineficaz. Y si bien es importante este énfasis preventivo, también es necesario las relaciones de contralor, de monitoreo en relación a las actividades que impactan en el ambiente. Su carácter es sistémico, ya que la regulación de conductas internacionales no se realiza aisladamente, sino teniendo en cuenta el comportamiento de los elementos naturales y las interacciones determinadas con ellos en consecuencia de la actividad. Nos podemos preguntar acerca de ¿cuál es el bien jurídico protegido? Sin duda es el ambiente, compuesto a su vez por diversos bienes individuales, entre ellos las tierras, las aguas, la flora, la atmósfera, bienes que pueden ponerse en riesgo con la lesión de cualquiera de los elementos que lo componen, dado a la interdependencia de los recursos naturales. Se habla de un bien jurídico protegido de carácter colectivo, con tutela constitucional, ya que se ejerce sobre el ambiente un derecho de disfrute. Para ello, se exige una visión que sea interdisciplinaria, holística, como más globalizadora, dinámica, con expansión espacial, interinstitucional, transversal u horizontal. Este nuevo enfoque, al decir de un autor argentino de derecho ambiental, Lorenzetti, permite transitar el paradigma de la dominialidad a la sustentabilidad, acorde con el cual tienen que ser todas las conductas de las personas en la sociedad. Y esta noción sistémica ambiental ha sido, podríamos decir, la primera expresión globalizadora del derecho, en cuanto tal ha dejado huellas en diversas disciplinas jurídicas, exigiendo respuestas acordes a la problemática ambiental. Y nos podemos preguntar acerca de cuáles son los principios que informan, le dan forma y sustancia al derecho ambiental. Hay principios de la naturaleza que informan el derecho ambiental, como la interdependencia, es que los recursos naturales interdependen entre sí. La unidad de ciclos, el agua, se dice que hay una sola agua, ya sea cualquiera de los estados, sólido, líquido, gaseoso. La entropía, una ley de la naturaleza. Por ello es que cuando se regulan las aguas, los bosques, las tierras rurales, es necesario interpretar las normas jurídicas en su relación con otros recursos naturales, como el suelo, la flora, la fauna, los bosques, y también con ciertas actividades, por ejemplo, la aplicación de agroquímicos en el caso de la actividad agraria. Otros principios han sido planteados por la política y la planificación ambiental, y es así que se habla del principio contaminador-pagador, del énfasis preventivo en relación al represivo, de la coordinación de los diferentes usos del mismo recurso, del uso eficiente y racional, de la prohibición del uso lesivo por terceros de un elemento o recurso ambiental, tanto por acción como por omisión, la no regresión, la transparencia, la información, la participación, la reparación, y en los últimos tiempos se habla de la resiliencia. ¿Qué nos dice la Declaración de Río de 1992? Adopta ampliamente
el criterio de la precaución, que está ligado al estado del conocimiento de la ciencia. Y así, en un principio, nos dice que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como una razón para postergar la adopción de medidas que sean eficaces en función de los costos para impedir la degradación en el medio ambiente. Este es el principio número 15. Por lo cual, conforme al principio número 16, es necesario entonces que las autoridades fomenten la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, porque el principio es que quien contamina paga y por ende debe cargar con los costos de la contaminación. Nos podríamos preguntar, ¿hay normas ambientales que señalan principios? ¿Cuáles son, por ejemplo? En el derecho ambiental nacional se consagra principios, ambientales. La ley de Argentina del año 2002, de la ley ambiental, nos habla de congruencia, prevención, de la precaución, de la equidad intergeneracional, de la progresividad, de la responsabilidad y la subsidiariedad. A su vez, el Código Orgánico del 2007 sobre el ambiente de Ecuador, de la responsabilidad integral, de la mejor tecnología disponible y mejores prácticas ambientales, del desarrollo sustentable, de que el que contamina paga, indubio pro natura, el acceso a la información, a la participación y a la justicia en materia ambiental, precaución, prevención, reparación integral, subsidiariedad. En México, a su vez, la ley del equilibrio ecológico establece que hay que definir los principios de política ambiental y los instrumentos de su aplicación, pero no están en el contenido de la ley. En cambio, en Perú, en la Ley General del Ambiente del 2005, sí se enuncian ciertos principios, como el de sostenibilidad, precautorio, internalización de costos, responsabilidad ambiental, equidad y gobernanza ambiental. Podríamos preguntarnos ahora, ¿cuál es la base del derecho ambiental, pero internacional? Y lo constituyen numerosos acuerdos internacionales que resguardan tanto el ambiente como los recursos naturales. Cabe destacar que los primeros instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, la relación de estos con el ambiente, era considerada implícita. Pero las consecuencias de este descontrol en la contaminación ambiental, tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo, y la imposibilidad de un disfrute y ejercicio de los derechos humanos en condiciones ambientalmente desfavorables, crearon la conciencia generalizada de una íntima vinculación, un íntimo vínculo entre los derechos humanos y el medio ambiente. Respecto a la legislación ambiental, nos encontramos con la Declaración de Río de 1992, en donde los estados deben promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente, como lo señala el principio 11. El derecho ambiental ha nacido en el ámbito internacional como un derecho internacional ambiental. Así, la problemática ambiental como derecho al medio ambiente comenzó a ser reflejada en diversos instrumentos internacionales, consagrados en la Carta de la Naturaleza de Nairobi del año 2002. El derecho a un medio ambiente tan sano es sin duda el derecho humano fundamental y el presupuesto del disfrute de los demás derechos por la íntima vinculación del ambiente con el nivel de vida en general. La Declaración de Estocolmo de 1972 señalaba que el hombre tiene el derecho fundamental de la libertad a la igualdad dentro de las condiciones de vida satisfactorias en un ambiente cuya calidad le permita vivir con dignidad y bienestar. Asimismo, habla del deber fundamental de proteger y de mejorar el ambiente para las concepciones presentes y futuras. Es decir, que estamos en una concepción del ambiente, del derecho al ambiente como un derecho-deber. La noción de desarrollo sustentable, formulada a partir de los informes del Club de Roma, incorporado en los términos del derecho internacional en Río de Janeiro de 1992, en el principio 3 señala que el derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo ambientales de las generaciones presentes y futuras. Dicho concepto además ha sido desarrollado
por otros documentos como Nuestro Futuro Común de 1987, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social del 95, la Declaración del Milenio del año 2000, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible del 2002, el documento final de la Cumbre Mundial del 2005, el documento final de la Cuarta Conferencia de Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados del 2011, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable, que se conoce con el nombre de Rio+20 del 2012, la Agenda 2030 del año 2014, entre otros. ¿Y cuáles son los acuerdos, convenios, convenciones internacionales que instrumentan el derecho internacional ambiental? Si nosotros tomamos como eje la biodiversidad, nos encontramos con el Convenio sobre Biodiversidad adoptado en Río de Janeiro en 1992, o el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre con CITES del año 1973. Respecto al cambio climático, la Convención de las Naciones Unidas del año 1992, el Protocolo de Kioto de 1997, el Convenio de Viena para protección de la capa de ozono de 1985 o el Protocolo de Montreal de 1987, una enmienda posterior en Copenhague de 1992 y por último el Acuerdo de París de 2015. En relación a la protección de las humedades, tenemos Ramsar, una convención específica del año 71. Respecto a la desertificación, una convención de Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países que están afectados por la sequía grave o desertificación, adoptada en África, digamos, en particular en países como África, y esta convención fue adoptada en París en el año 1994. En torno a la biotecnología, el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de biotecnología, del Convenio sobre diversidad biológica de Montreal del año 2000. Y en cuanto a los contaminantes, el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, entre otros temas. A nivel regional, quiero destacar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, a la participación pública, acceso a la justicia de asuntos ambientales en América Latina y el Caribe del año 2018, de marzo del año pasado, conocido con el nombre de Acuerdo de Escazú, que es el primer acuerdo sobre asuntos ambientales de la región y en el primero en el mundo, que incluye disposiciones específicas sobre defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. ¿Cuáles son las características del derecho internacional ambiental? Son la funcionalidad y el predominio del soft law, es decir, que son normas de derecho blando. ¿Y a dónde está contenido, a su vez, el derecho ambiental nacional? Los encontramos en las constituciones nacionales y en toda una legislación que es muy profusa, heterogénea, asistemática y dispersa. En el derecho constitucional actual, se podría decir que prácticamente ningún Estado ha dejado de lado incorporar el derecho al ambiente sano. En algunos países hay códigos, los denominados códigos de los recursos naturales o bien códigos del ambiente. En Colombia, ya lo hemos nombrado, que es el Código de los Recursos Naturales de la década del 74. En Ecuador, un moderno Código Orgánico del Medio Ambiente del 2017. En Perú, de la década del 90, el Código del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Pero estos países tienen además muchas veces leyes ambientales. Tal es el caso de Colombia, de una ley del año 79 sobre protección del ambiente y otra del año 93 que crea el Ministerio del Medio Ambiente. Perú, además de ese código enunciado moderno, tiene la Ley General del Ambiente del año 2015. Mientras que otros países tienen leyes ambientales generales. No tienen códigos, que tal es el caso de Argentina, una ley ambiental de gestión, prácticamente, del año 2000, que da los presupuestos mínimos para esta gestión que sea sustentable y adecuada del ambiente, preservación, protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sostenible y la gestión ambiental. En México, la Ley del Equilibrio Ecológico de Protección del Ambiente, porque no tiene un código, digamos, del ambiente ni de los recursos naturales. Por lo general,
el derecho ambiental no es un derecho codificado, por lo general, salvo las excepciones que hemos señalado de Ecuador y de Perú. También de Colombia, por cierto. ¿Cuáles son algunos instrumentos y técnicas del derecho ambiental que van a posibilitar una calidad ambiental? Nuestra ley argentina de política y gestión ambiental enuncia el ordenamiento ambiental del territorio, la evaluación de impacto ambiental, el sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas, la educación ambiental, el sistema de diagnóstico e información ambiental y un régimen económico de promoción del desarrollo sustentable. Específicamente, sobre evaluación de impacto ambiental, la ley 25.675, que es la ley de política y gestión ambiental, nos señala que toda obra o actividad que en el territorio de la nación sea susceptible de degradar el ambiente, o bien alguno de sus componentes, o bien afectar la calidad de la vida de la población, pero en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental previo, porque es una técnica preventiva, a su ejecución. La ley nacional, a su vez, que hace referencia a los bosques nativos, a su conservación, aprovechamiento del año 2007, también incluye esto de la evaluación de impacto ambiental previo a la aplicación de planes de desarrollo forestal. En Colombia, el Código de los Recursos Naturales Renovables contenía disposiciones de evaluación de impacto ambiental, pero que fueron derogadas en el año 1993 por la Ley 99. En Ecuador, el Código Orgánico del Ambiente del 2017 contiene un dispositivo especial sobre estudios de impacto ambiental. México, a su vez, en la Ley del Equilibrio Ecológico, también habla del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, porque quiere proteger el ambiente, preservar, restaurar los ecosistemas. En Perú, la Ley General del Ambiente del 2005 regula un sistema de evaluación de impacto ambiental y nos habla de los estudios de impacto ambiental. También en Perú, pero el Código del Medio Ambiente de 1990 contenía el capítulo de la protección del ambiente y establecía la obligación de elaborar la evaluación de impacto ambiental. Nos podríamos preguntar, ¿cuáles otros instrumentos fundamentales para esta calidad ambiental? Las tecnologías limpias, los sumidores de carbono, las tecnologías ambientales, llamada tecnología verde o limpia, es aquella que se utiliza sin dañar al ambiente. La Declaración de Río de 1992 ya nos hablaba de la difusión y transferencia de tecnologías entre esas tecnologías nuevas o innovadoras en el principio número 9. ¿Qué disponen las constituciones nacionales? La Constitución del Ecuador habla de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto, y que a su vez será responsabilidad del Estado la diversificación, la introducción de tecnologías ecológicas y orgánicas en la producción agropecuaria. Y por cierto, el Estado deberá apoyar prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas como las energías renovables diversificadas. En cambio, las constituciones de Argentina, Colombia, México y Perú no contienen disposición alguna. A su vez, en estos países, ¿con qué legislación nos encontramos? El Código Orgánico del Ecuador de 2017 habla del uso de la mejor tecnología disponible y de mejores prácticas ambientales. Habla de las obligaciones generales para la producción limpia y el consumo sustentable. En México, la Ley del Equilibrio Ecológico señala las facultades de la Federación y entre estas habla de la aplicación de tecnologías, equipos y procesos que reduzcan las emisiones de descargas contaminantes provenientes de cualquier tipo de fuente. En Perú, la Ley General del Ambiente del 2005 dispone que el Estado promueve el empleo de mejores tecnologías disponibles para que el aprovechamiento de los recursos no renovables como sea eficiente, ambientalmente responsable. La Ley de Política y Gestión Ambiental de Argentina
a pesar de ser una ley del 2002, no contiene ninguna disposición sobre las modernas tecnologías. ¿En qué consisten los sumideros de carbono que son estudiados en toda la problemática del cambio climático? Se los ha definido como depósitos naturales o artificiales de carbono que absorben el carbono de la atmósfera y contribuyen a reducir el carbón del aire. La Convención Marco de Naciones Unidas del año 92 también define a los sumideros de carbono. Señala que es cualquier proceso, actividad o mecanismo que absorbe los denominados gases de efecto invernadero. Y es importante la cooperación, conservación, reforzamiento, según proceda, de los sumideros y depósitos de todos los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal. También desde el año 1997, el Protocolo de Kioto hace referencia explícita a la protección y mejoras de los sumideros y depósitos de gases de efecto invernadero. Y por último, el Acuerdo de París del 2015, cuando hace alusión a los bosques, estipula que las partes deberían adoptar medidas para conservar, para aumentar, según corresponda, los sumideros y depósitos de gases efectos invernaderos. Y por cierto, adoptar medidas para conservar, para aumentar, digamos, los mismos. En Colombia, una ley del año 93 que creó el Ministerio del Medio Ambiente señala y define en qué se consiste el daño ambiental. A su vez, en Ecuador, el Código Orgánico del Medio Ambiente habla de la responsabilidad ambiental. ¿Qué normas nacionales hay que prevean los sumideros de carbono? Además de las señaladas en Ecuador, podríamos decir que el Código Orgánico del Ambiente del año 2017 contiene un título de adaptación y de mitigación. Respecto al daño ambiental, ya he señalado recién que Argentina hace referencia al mismo, planteando una responsabilidad que es de carácter objetivo y solidaria. Y el Código del Medio Ambiente del Ecuador contiene el libro séptimo de reparación integral de los daños ambientales. México, a su vez, la ley, nacionales de agua, contiene el título séptimo de prevención y control de la contaminación de las aguas, de la responsabilidad por daño ambiental. Mientras que Perú, en la Ley General del Ambiente del 2005, se dispone en su título 4 respecto a la responsabilidad por daño ambiental, estableciéndose en el capítulo 2 el régimen de responsabilidad por el daño ambiental. ¿Y cuál es el contenido de las normas ambientales? En Argentina, la Ley Nacional 25.675, en una ley de política y gestión ambiental del 2002, señala los principios, los instrumentos de política y gestión ambiental, la evaluación de impacto ambiental, el daño ambiental. En Colombia, el Código de los Recursos Naturales del año 74 nos habla del manejo de los recursos naturales y alude a la atmósfera, al espacio aéreo nacional, a las aguas, a la tierra, el suelo, el subsuelo, la flora, la fauna, las fuentes primarias de energías no agotables, las pendientes topográficas, los recursos geotérmicos, los recursos biológicos de las aguas y del suelo y del subsuelo en el mar territorial. También alude, al paisaje y a otros elementos que impactan en el ambiente, tales como ser las basuras, los residuos, los desechos. Tiene un libro primero del ambiente con normas generales sobre política ambiental, algo muy importante que son los incentivos ambientales, la acción educativa, la declaración de impacto ambiental, las llamadas emergencias ambientales, sobre la propiedad e influencia ambiental de los recursos naturales, renovables, regímenes de permisos, registros, y no deja de atender también la atmósfera, el espacio aéreo, las aguas marítimas, es decir, numerosos temas a los cuales se agregan recursos energéticos primarios, recursos geotérmicos,
conservación y defensa de la flora, la reforestación, la protección forestal, la caza, la flora acuática, la fauna acuática, es decir, la regulación de los diversos recursos naturales. Y no solo esto, las organizaciones de usuarios y asociaciones de defensa ambiental. Asimismo, en Colombia, una ley de protección del medio ambiente del año 79 contiene normas sobre la protección del dicho ambiente, y a tales fines, administrativamente se crea el Ministerio del Medio Ambiente, que dispone el Código Orgánico del Medio Ambiente del Ecuador, que, como siempre repito, es un código bastante moderno del año 2017. Enuncia derechos y deberes, por cierto, y principios ambientales, habla del régimen de la responsabilidad ambiental, del régimen, digamos, institucional, del patrimonio natural, del Sistema Nacional de Áreas, digamos, protegidas, y algo muy importante que las otras normas no los contienen, que es el tema de la bioseguridad, del biocomercio, los servicios ambientales, la conservación de los bosques nativos, la calidad, digamos, ambiental, un régimen de carácter institucional, y algo también que no contienen las otras normas analizadas, las auditorías ambientales, que serían otro instrumento que posibilitaría la calidad ambiental. Algo también que otras normas los tienen, pero en las normas de derechos del consumo, pero en este caso está incluido en el Código del Ecuador, en el Código de Ecuador, es la producción y consumo sustentable, y algo más en el libro cuarto sobre cambio climático y los riesgos que el mismo implica, los incentivos ambientales, la reparación integral de los daños ambientales, las infracciones, las sanciones. En México, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente habla de los instrumentos de política ambiental, de las áreas naturales, de la contaminación de la atmósfera, de los sistemas acuáticos, toda una serie de normativa que hace referencia a los distintos recursos naturales, pero no olvida la vigilancia y la seguridad. A su vez, la Ley General del Ambiente de Perú nos habla de la Política Nacional del Medio Ambiente, de cuáles son los sujetos de la gestión ambiental, y no descuida a esas relaciones de la empresa con el ambiente, la tecnología, la educación ambiental, la responsabilidad por daño ambiental, y algo muy importante, los medios para la resolución de la gestión de conflictos ambientales. Ahora bien, ¿cuál es el contenido del derecho, pero ya penal ambiental? Porque es indiscutible esa relación entre derecho penal y medio ambiente, ya que el ambiente diríamos que es transversal, es horizontal en relación a las diversas disciplinas jurídicas. El derecho penal otorga protección a la convivencia social mediante la tutela del orden social general cuando existen acciones que son contrarias al derecho. Es decir, que es necesario un bien jurídico protegido que en este caso es importante para el desarrollo de la sociedad. Es que en todo sentido diríamos que todo delito comporta necesariamente, ¿qué cosa? Un daño u ofensa a un bien jurídico determinado. Y no es imaginable un delito que no lo realice, por lo que el bien jurídico puede considerarse como aquellos objetos que el ser humano precisa para su libre autodeterminación, lo cual obviamente tiene en cuenta la vida social. Determinados objetos se convierten en bienes jurídicos en la medida en que están dotados de un contenido de valor para el desarrollo personal del hombre en la sociedad. Así que es muy importante eso del bien jurídico, que es necesario resguardarlo por el hecho de gozar de protección jurídica. Además, es importante que no pierden en este caso la finalidad, en tanto algo favorable y útil para la vida humana, jurídicamente estimado como tal. Todo bien, en efecto,
constituye un factor que es vital, positivo, necesario, o cuando menos útil y conveniente en la convivencia de las personas reguladas por el derecho. Y es que por bien se debe entender aquello que tiene valor para el particular o la colectividad, estimándose aquí como valor, en sentido primario y fundamental, la utilidad o aptitud para satisfacer necesidades humanas. Integra, pues, un bien todo lo que es en general susceptible de contribuir al bienestar y perfeccionamiento físico o psíquico de las personas. Los bienes jurídicos son protegidos, pero no solo por el hecho de existir, sino que se protegen frente a las acciones humanas y por ello los daños a causa de catástrofes naturales no son de interés del derecho penal, por lo que solo las consecuencias de la voluntad humana que atienden contra el bien jurídico son de alcance, digamos, penal. Es importante señalar que el derecho penal debe expandir la protección a intereses más colectivos y menos individuales, siempre y cuando contengan una importancia trascendental en la sociedad, como es en este caso el medio ambiente. Hablamos de bienes jurídicos muchas veces colectivos o intereses colectivos. ¿Por qué esto? Porque todos los miembros de la comunidad tenemos un mismo interés en que se respete, se conserve determinadas circunstancias y por lo tanto pueden verse afectados todos o cualquier persona cuando una víctima difusa o potencial. Es decir, estamos ante un valor abstracto de orden social protegido jurídicamente, en donde el interés de su defensa viene por parte de ¿quién? De la sociedad, teniendo la titularidad un individuo o la misma colectividad. A los bienes jurídicos colectivos también se les conoce con el nombre de bienes difusos o difundidos, superindividuales, universales, intereses generales o colectivos. Y la atribución de titularidad de un bien jurídico a un grupo social más o menos amplio, en vez de al individuo aisladamente considerado, no comporta automáticamente su calificación de un bien jurídico colectivo, sino que ello depende de un elemento previo fundamental, cuál es la distinta función, utilidad, no fin, que cumplen los bienes jurídicos colectivos con respecto a los individuales. El bien jurídico cumple diferentes funciones, por ejemplo, la función sistemática. Por tanto, se puede considerar al bien jurídico como aquello que contiene un valor esencial para el ser humano y para la sociedad en donde se habita. El bien jurídico es el concepto central del tipo de acuerdo con el cual son determinados todos sus elementos objetivos y subjetivos, y ello es muy importante. ¿Cuál es la recepción de las normas penales en relación a los delitos ambientales? En Latinoamérica es diversa la recepción. Así hay delitos ecológicos consagrados expresamente en un capítulo aparte, ¿dentro de dónde? De los códigos penales. O bien, como el caso de Argentina, están dispersos en dicho código sin tener un núcleo central o una calificación de delitos ecológicos. Y a su vez hay otros países como Venezuela que además de una ley del ambiente, tienen una ley orgánica, digamos, una ley penal. El derecho penal, si bien es un derecho codificado, hay normas penales contenidas en otras leyes, acabo de señalar, como el caso de Argentina. Un ordenamiento legal que tiende a resolver problemas derivados de la depredación de la fauna silvestre, por ejemplo. Son las llamadas leyes en blanco, con un capítulo de los delitos y de sus penas. Es decir, que Argentina, además de un código penal, tiene una ley, en este caso de fauna silvestre, que tiene un capítulo sobre delitos y sus penas. En Argentina, dentro del código penal, además de esa ley de fauna silvestre, diseminados encontramos delitos que hacen a lo ecológico, hacen al ambiente. Tal es el caso de los incendios y otros estragos, o dentro de los delitos de la salud pública, el caso de envenenar o bien de adulterar agua o alimentos o bien medicinas. En Colombia, el Código Penal sí contiene un capítulo único, delitos contra los recursos naturales y medio ambiente. Por ello es ilícito el aprovechamiento de los recursos naturales renovables, la violación de las fronteras para la explotación
de aprovechamiento de los recursos naturales, o bien daños en los recursos naturales, contaminación ambiental, específicamente la ilícita actividad de pesca, la ilícita actividad de la caza, también son considerados. En Ecuador el Código Penal nos habla de invasión de áreas de importancia ecológica, de incendios forestales, de delitos contra la flora, con la fauna, contra el patrimonio genético, delitos contra el agua, contra el aire, contra la gestión ambiental. Y en México el Código Penal contiene un subtítulo que le conoce con el nombre de delitos contra el ambiente, en donde enumera una cantidad de tipologías de delitos en este sentido. Veamos ahora respecto a la flora, específicamente tiene un capítulo sobre la flora y la fauna silvestre. El Código Penal, a su vez, del Perú tiene delitos contra los recursos naturales, también respecto a la contaminación, y esto es muy importante, estas tipologías de delitos. Y el Código del Medio Ambiente de los Recursos Naturales, ya no el Código Penal de Perú, un capítulo sobre delitos y penas, pero este capítulo fue derogado posteriormente. Ahora bien, pasando a otra disciplina jurídica, el derecho civil, tiene también estrecha relación con el ambiente. En Argentina, el moderno Código Civil del año 2014, que es un código civil y comercial, que reemplazó a ese código decimonónico, contiene algunas normas en donde se nota que está presente el ambiente. Y es el caso de los derechos individuales y los de incidencia colectiva. Y además se señala que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al ambiente y los derechos de incidencia colectiva. También el caso de inmisiones, pero eso de inmisiones ya en algunos códigos decimonónicos estaba presente. Pero sí es nuevo esta temática de la acción preventiva, que al menos en Argentina el moderno Código Civil incluye en el artículo 1711. Los códigos de Colombia, de Ecuador, de Perú y de México no contienen esa tipología de acciones preventivas en relación al ambiente. ¿Y cuál es la relación entre otro derecho? El derecho administrativo y el derecho ambiental. Es que las normas ambientales necesitan, por una parte, de procedimientos y de organismos administrativos para hacerlos efectivos. Y otro derecho que enraiza en el sustrato básico, en el primer subsistema, que es el subsistema natural del ambiente. ¿Cuál es? El derecho agrario, en relación con los recursos naturales productivos. Este derecho agrario, que tiene como núcleo central la actividad agraria, mucha gente se lo confunde con el derecho de los recursos naturales y con el derecho ambiental, pero son tres cosas distintas. El objeto material del derecho agrario es la actividad agraria, disciplina eminentemente de carácter económico. Que en estos últimos tiempos se acepte la importancia fundamental que tiene la visión ambiental internalizada en la actividad agraria es otra cosa, pero el núcleo central sigue siendo la actividad agraria. Mientras que el objeto de los recursos naturales, la palabra misma lo dice, son los recursos naturales, la defensa, la conservación, el mejoramiento. A su vez, una visión más amplia aún y sistémica es el derecho ambiental, cuyo núcleo central objeto es el ambiente. Como he señalado recién, el derecho agrario no puede dejar de lado la interacción con el ambiente. Hoy en día, un moderno conjunto normativo da cuenta de esta ampliación del objeto del derecho agrario y con ello la aparición de nuevas disciplinas jurídicas como el derecho agroambiental. Veamos ahora esta nueva orientación del derecho agroambiental que está implicando una revalorización de la actividad agraria en vinculación con el ambiente. Argentina no tiene normas sobre reforma agraria. Por lo tanto, digamos, la concepción del derecho agrario pasa por la actividad agraria.
por la empresa agraria, aunque la empresa agraria no se encuentra codificada, aún que tenemos un Código Civil del año 2014. En cambio, en países como Colombia, Ecuador, Perú y México, la tierra sigue siendo el centro, el eje de las relaciones jurídicas en lo que hace a las disciplinas de derecho agrario. El Código Agrario Argentina no tiene un Código Agrario Nacional, solo tiene códigos rurales provinciales o bien de los recursos naturales. Por lo tanto, el corpus normativo del derecho agrario está compuesto por un conjunto que es heterogéneo, que está disperso, tanto de normas nacionales, provinciales, que hace referencia a distintas actividades agrarias, a la aplicación de agroquímicos, a la buena práctica, al uso de los recursos naturales. El nuevo Código Civil y Comercial contiene algunas normas que aluden a la actividad agraria, como he dicho recién, pero que no tipifican, en cierto modo, como un instituto jurídico en la empresa agraria. Lo cierto es que el moderno derecho agrario ha cambiado de paradigma, pues en relación al clásico tradicional, el nuevo paradigma es el de la sustentabilidad. El anterior paradigma era el de la dominialidad. En Argentina, la teoría de los recursos naturales, base del derecho de los recursos naturales, fue propuesta por Pigretti y Cano. El derecho agrario es en realidad fundamental una actividad productiva y el derecho de los recursos naturales es de conservación, de preservación y de mejoramiento. En Colombia, el Código de los Recursos Naturales tiene algunas disposiciones, como hemos ya señalado, pero tiene una ley especial sobre reforma agraria y desarrollo rural del año 94. Ecuador, una ley orgánica de tierras rurales y ancestrales del año 2016. En México, la Ley Federal de Reforma Agraria del 71, que fue derogada por otra nueva del año 92 y actualmente en proceso de aprobación se encuentra una ley a la cual le denominan de desarrollo, digamos, rural. A su vez, en Perú, una ley de reforma agraria del año 69 con un reglamento específico, pero ¿qué sucede? Que esa ley fue derogada, pero no obstante esto, al efecto de el cobro y la determinación de formas de pago de bonos de la deuda agraria, hay normas y decretos supremos, el último de ellos, el 34 del año 2017. Pues bien, de este modo hemos podido observar cómo operan las nociones de ambiente, recursos naturales y las diversas disciplinas jurídicas que los regulan con distinto grado de especialización y sistematización en respuesta a las realidades y tiempos de cada país latinoamericano.